ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar, como decía el pastor, con los nombres del Señor. Vamos a aprender un poco. Y es una enseñanza con muchísimos términos que no están ni siquiera en nuestro idioma, están en hebreo porque es el idioma de los judíos, del pueblo de Israel, y por lo tanto tiene que ver mucho pues conocer al Señor y cómo Él se ha revelado a ellos y por lo tanto también a nosotros. Amén. Entonces quisiera ver sus manitos levantadas de quienes trajeron, todavía no, de quienes trajeron dónde tomar nota, una agenda, un papelito, listo, el teléfono, bien, casi todos. En este momento, por hoy solamente, yo sé que soy partidaria de que tengamos nuestra Biblia física en nuestras manos, pero por hoy, como vamos a ver tantos términos, quisiera que tuviéramos la agenda y el espero. ¿Listo? Entonces vamos a tener la agenda y el espero, y por hoy la palabra la vamos a tener en apoyo en las pantallas. ¿Listo? Entonces me gustaría saber quién no trajo agendita. Yo les regalo una en este momento. Llénense la manita, por favor. Gracias. Aquí. Ya. Te doy un color. Me los saqué, la verdad, los pedí prestado, el Señor sabe, de la escuela dominical, entonces ese sí te lo recomiendo porque los tengo que devolver. ¿Alguien más? ¿Necesita una agendita? ¿David? David necesita agendita. No, lo interesante es que tomen de verdad nota. ¿Alguien más? Listo. Bueno, creo que todos estamos ya con nuestra agenda. Voy a dejar esto aquí a un lado. Y ahora sí vamos a comenzar el tema. Bueno, aunque el tema general son los nombres del Señor, de Dios, también titulé este mensaje como Conociendo a quien adoramos. Estuvo algo celestial. Conociendo a quien adoramos. ¿Listo? Como introducción quiero contarles una historia, una anécdota de algo que me pasó en el colegio. Tranquilos, esto no se anota, solo el título, la anécdota, solamente quiero contárselas. Alguna vez, más o menos en el grado de quinto de primaria, una amiga se me acercó y me preguntó si yo era cristiana. Entonces le dije que sí, que mis papás eran pastores, y me preguntó que qué era ser cristiana. Entonces yo pues en mis palabras de esa edad traté como de explicarle. Cuando ella vio que tenía que ver todo de seguir a Jesús, de que había un Dios en el cielo, pero también que vivía en nosotros, ella asoció todo esto a la Biblia que nosotros tenemos, Génesis, Éxodo, Levítico, y dijo, no, yo también entonces soy cristiana, o no sé qué soy. Bueno, mi mamá dice que soy católica, decía ella, pero pues veo que es el mismo Dios, ¿o no? Y me hizo esta pregunta en específico. ¿El Dios de los cristianos y el Dios de los católicos es el mismo? Sí, entonces comenzó a darme argumentos. Tienen la misma Biblia, tienen lo llaman de la misma forma, Dios, Jesús. Y yo sabía en mi interior, en mi corazón, de que no era el mismo, pero no tuve argumentos, no supe qué decirle. Y yo me quedé callada y pensaba, y ella me exigía una respuesta como ¿sí o no? Y a mi corta edad le dije sí, para salir del paso. Pero después esto me pesó y llegué a preguntar esta diferencia, y esto digamos que ha crecido algo en mi corazón, de tener claro quién es Dios, y me encanta conocerlo, y hoy los invito a ustedes a que lo conozcamos. Y si alguna vez les ha hecho esta pregunta a alguien, ustedes tengan hoy todavía más argumentos para responderle. ¿Amén? ¿Cómo definimos a una persona? ¿Ustedes cómo diferencian una persona de otra? Por el nombre. Por el nombre. Por su apariencia, muy bien. ¿Alguien más? Por sus obras también, por sus acciones. Por su voz, muy buena anotación. Por su cercanía.
por su personalidad, ¿cierto? Pero hoy vamos a definir a nuestro Dios por dos aspectos que quiero tocar. Primero, su personalidad como esencia y segundo, su nombre. ¿Listo? Entonces, antes de todo, quiero hacer una aclaración de que nuestro Señor uno es. Aunque hablemos a veces de Padre, Hijo, como Jesucristo, Jesús o Espíritu Santo, es uno. ¿Listo? Entonces, esto es una anotación muy importante. Esto lo vamos a ver en Efesios 4 al 6. Ese es un versículo clave que vemos en escuelas y que también hace parte de esas herramientas que hoy estamos tomando para identificar a nuestro Señor. Efesios 4, del 4 al 6. Y dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6, muy importante, quiero que lo leamos todos juntos, por favor. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, por favor, anoten ahí en sus libreticas. Este versículo es muy esencial porque nos habla de que uno es, pero está sobre todos. ¿A quién hace referencia? Al Padre, quien está en el cielo. Y por todos, ¿quién murió en la cruz por nosotros? Jesús, Jesucristo. Y en todos, adentro. ¿A quién dejó Jesucristo cuando subió al cielo para que estuviera en medio de nosotros? Al Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, muy importante tener este versículo para entender ese concepto de la Trinidad, pero que se ha tal vez tergiversado, porque como habla de tres trinas, entonces es mejor un solo Dios, pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Amén. Ahora, ¿cómo entendemos esto? De pronto es un poco difícil de entender, o tal vez nosotros ya lo tenemos súper entendido porque lo hemos vivido, pero también quiero darles estas herramientas o este versículo para cuando nos pregunten, bueno, eso no entiendo de que 3 en 1, ¿cómo así? Entonces vamos a ir a 1 Tesalonicenses, por favor, 5:23. Él cuando nos creó, dijo que nos creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces, partiendo de esto, vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23 y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí dice, santifique por completo todo vuestro ser, pero ahí enseguida dice de qué se compone el ser. ¿De qué? De espíritu, alma y cuerpo. Entonces cada uno de nosotros somos tres, ¿cierto? O sea, tenemos esas tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Así que es un versículo donde nos puede ayudar a decirle a las demás personas que así como Él nos creó a imagen y semejanza, donde somos espíritu, alma y cuerpo, Él también es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, seguimos aprendiendo juntos. Ahora sí voy a tocar lo que es la personalidad y la esencia, las características del Señor como tal. Una de las dos partes que vamos a ver de nuestro Señor. Y para esto vamos a ir a Génesis 6:6. Este versículo ha sido muy controversial por su traducción, entonces también quiero que lo veamos juntos. Y hace parte de la primera característica que quiero tocar de la personalidad del Señor, y es que Él se lamenta, tiene tristeza y siente dolor. Él también se lamenta, tiene tristeza y siente dolor. En Génesis 6:6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este versículo hace parte de cuando el Señor Dios vio el pecado que había en la tierra y sintió esto que nos narra ahí. Pero
muchos dicen, bueno, es que si ve que ahí la Biblia se contradice, porque en otro versículo que es en Números 23, 19, por favor, ¿lo vemos, Nata? Dice, por ahí de pronto alguien nos llegue a citar esto, bueno, es controversia o se contradice porque en Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces nosotros ahí, ¿qué hacemos? ¿Ustedes qué harían? En ese versículo creo que habla acerca de las promesas que tiene para nosotros. Exacto, sí, señor. Él tiene unas promesas para nosotros de las cuales no se va a arrepentir. Y no va a cambiar de opinión. Exacto. Exacto. Son dos contextos diferentes. Cuando nos encontremos en esta situación, lo que debemos hacer es mirar el contexto del texto. Entonces, en Génesis, ¿cuál es el contexto? El dolor, el lamento, le dolió en su corazón. Aquí en Números 23, 19, si vemos el contexto de los versículos anteriores y los siguientes, vemos que se refiere a lo que somos nosotros a veces. De que decimos una cosa, pero hacemos otra. Y que decimos una cosa y no respetamos lo que decimos, sino hacemos otra. Eso es lo que ahí se refiere. El Señor no hace eso. Si Él da una promesa, Él la cumple y Él no cambia de opinión. ¿Listo? Otra cosa que nos puede funcionar, además de ver el contexto, son las versiones. Recordemos que la Biblia tiene diferentes versiones que nos ayudan a entender. Un ejemplo, creo que en la PDT o en la NTV habla sobre lamento y dolor. Cambian esa palabra de arrepentirse por lamento y dolor, entonces nos ayudan a comprender. ¿Listo? Entonces, primera característica, vemos que el Señor sí también se entristece. Entristecerse no es pecado. Es pecado cuando colocamos la tristeza y la depresión de primeras. Cuando quitamos el trono del Señor y quitamos del trono del primer lugar en nuestro corazón al Señor, lo colocamos de segundo y colocamos la tristeza, el dolor, la depresión, eso sí es pecado. Entonces vemos que el Señor también tiene tristeza y se lamenta. Segundo, Él también siente enojo. Lo vemos en Primera de Reyes 11:9. Primera de Reyes 11:9. Y dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. En este momento de la palabra está hablando cuando el Señor se enoja contra Salomón porque había dejado entrar ídolos a su corazón o había permitido la adoración a otros ídolos. Entonces vemos que el Señor también se enoja. Pero cuando yo estaba viendo esta característica del Señor, de una vez se me vino a la mente ese versículo que dice, airaos, pero no pequéis. Entonces quisiera que lo viéramos en Efesios 4:26 y aprendiéramos del Señor. Bueno, Él se enoja, claro, Él se enoja cuando nosotros no obedecemos, Él se enoja cuando tal vez no valoramos su sacrificio. Y Él nos enseña aquí que nosotros también nos podemos airar. Y claro que lo hacemos, porque somos a semejanza de Él y también sentimos eso. Pero Él nos enseña hasta qué punto. Dice, airaos, pero no pequéis. Y quiero que leamos lo siguiente todos juntos. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre vuestro enojo. Esa es una clave importante para cada uno de nosotros y quiero que nos llevemos esta noche esto en cuanto al enojo. Yo tengo un carácter, una personalidad que tiende a encenderse muy rápido, a airarse muy rápido, y yo luchaba mucho porque le decía, Señor, pero si tú me necesitas así, o es que me vas a quitar eso, o cómo me vas a moldear. Y este versículo me ayudó a comprender que el Señor sí moldea nuestra personalidad y que cuando sientas esa ira, ese enojo, esto me va a ayudar a que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, y he aprendido, que así tenga mucha rabia, digamos, con mi esposo, un ejemplo, no voy a dejar que el enemigo tome ocasión y no voy a dejar
acostarnos bravos, él allá en el sofá, yo en la cama, o yo en el sofá y él en la cama. Eso no está bien. Entonces quiero hacer acá una pausa y decirles: parejas, matrimonios, hijos, padres, ¿cómo estamos? Dejamos que el enojo se apodere de nosotros y duramos semanas, porque he escuchado. Hace poco hablaba con una chica y recordé este versículo. Ella me decía: no, es que nosotros peleamos con mi esposo y duramos semanas sin hablarnos. Y yo decía: y el enemigo haciendo fiestas. Ahí es cuando viene otra persona, ahí es cuando las cosas y las circunstancias se van acomodando para que después haya algo más fuerte que dañe el hogar, ¿cierto? Entonces, cuidado con nuestras relaciones, cuidado con que el enojo tenga el privilegio de acostarse con nosotros, de arroparlo junto con nosotros. Tercera característica: el Señor ama. Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que debemos manejarlo mucho, aprendérnoslo. Es base para nuestra doctrina, para nuestra creencia. Entonces, y alrededor de toda la Biblia vemos muchísimas cosas sobre el amor, porque Dios es amor, precisamente. ¿Listo? Entonces quiero pasar rápidamente por ya que lo conocemos un poco más. Cuarta característica: corrige. El Señor también corrige. Lo vemos en Apocalipsis 3:19. Me gustaría que todos lo leyéramos, está en las pantallas. Apocalipsis 3:19, y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si desean leer el contexto de este versículo en sus casas, los invito por favor que retomemos esta cita, pero quería concentrarme en eso, que el Señor también corrige. Nos han enseñado un evangelio de solo amor, ¿no? A veces se comete el error de que por tratar de conquistar a los que están conociendo al Señor, entonces decimos: no, Él solo amor, Él te ama tal cual como tú eres. Entonces eso ya se extiende a que Él lo ama a Él y al pecado, y que así haga lo que haga, Él lo va a amar. Sí, el Señor es amor, como lo vimos en la característica anterior, pero Él también corrige. Y Él también nos enseña que si nosotros amamos a nuestros hijos, eso está en Proverbios 3:12, también debemos corregirlos. Entonces quiero hacer acá un alto para los padres y decirles: amarlos no es darles todo lo que ellos quieren. Amarlos no es suplir sus caprichos, sus necesidades. Sí, claro, las necesidades básicas: alimento, ropa, un techo, un lugar seguro, ¿cierto? Un abrazo de padre, pero no cada capricho que tengan y entonces que no me lo cumplieron. Es que mi papá no me quiere. Eso es yo lo hice. Y yo creo que todos nosotros lo hicimos también cuando fuimos niños y jóvenes. Entonces, papás, no caigamos en esto, y chicos, no caigamos en esto tampoco, porque eso es manipulación, no más. Bueno, seguimos. Quinto, Él es celoso. Lo vemos en Éxodo 20:4 y 5. 5 características que me parecieron importantes tomarlas aquí. Y culminamos con esta en cuanto a características, aunque el Señor tiene muchísimas más. Éxodo 20:4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5: no te inclinarás a ellas ni a las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice entonces: Él es Jehová Dios, fuerte, celoso.
quisiera aquí cambiar ese concepto de celoso, porque en nuestra cultura occidental, en nuestra cultura acá en Colombia, los celos, ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo ustedes lo describen? Cuando dicen, uy, esa persona sí es celosa. Enferma, obsesiva, Tóxica. por acá que dijeron, posesivo, tóxicos. Sí, nosotros cuando nos dicen celoso, de una vez se nos vienen todos esos conceptos. Entonces es raro cuando leemos Jehová es celoso. Uy, ¿cómo así? ¿El Señor es tóxico? ¿El Señor es obsesivo? No. Esa palabra celoso no tiene que ver con nada de eso. Eso es un sentimiento humano y eso no está bien. Eso ni en una pareja ni en amigos está bien. Eso es inseguridad. El celoso a que se refiere en la palabra, cada vez que veamos que el Señor es celoso, se refiere a una totalidad de respeto, de integridad. Es decir, que Él no negocia. Les doy un ejemplo para entenderlo. O negocia. No comparte. Les doy un ejemplo para que sea más fácil de entender. El Señor nos está esperando como su novia, ¿cierto? Su novia perfecta, nos va a vestir de lino fino. Él nos quiere para Él. ¿Y será que está bien o nos cabe en la cabeza de que diga, no, es mi novia que va a ser mi esposa, pero yo la comparto con... ¿No, cierto? Es una relación de Dios, de dos. Es una relación de exclusividad, de amor, de integridad, de respeto. Entonces, eso es lo que Él quiere también. Cuando Él se refiere a celoso, a que tengamos el celo por la adoración, es que nosotros no compartamos nuestra adoración con otras cosas. Que nosotros no hagamos negocios de la adoración, de la atención con otras cosas, sino que tengamos el celo para que sea exclusivamente de Él. También, dentro de la palabra celos, como la entendemos, faltó eso de celos de envidia, ¿cierto? Lo dijimos mucho hacia la pareja, pero también a veces lo asociamos con eso de envidia, de querer tener. Entonces a veces también pensamos que el Señor es celoso, entonces pensamos, no, es que el Señor tiene envidia de algo que nosotros tengamos, o tiene envidia de algo que otro Dios tenga. Entonces eso es absolutamente erróneo. ¿Listo? El celo que se refiere, ya dijimos, es de respeto, de totalidad, de exclusividad. Bueno, vamos a la parte del nombre del Señor. Quiero leerles aquí algo que anoté. Dice, a diferencia de nosotros, Él tiene muchos nombres, o se ha revelado con diferentes nombres, porque cada vez que lo hace, enfatiza en algo sobre sí mismo que era o es necesario dependiendo el momento. ¿Listo? Entonces, a diferencia de nosotros que tenemos 1, 2, en otras culturas creo que hasta 12 nombres, no estoy segura. Bueno, a diferencia de esto, Él tiene muchísimos porque es más que nombres, son como características como Él se ha revelado. ¿Listo? Entonces vamos a ver los nombres como Él se ha revelado a su pueblo, pero los vamos a ver en hebreo y en español. ¿Listos? Entonces aquí es donde quería que sacáramos estas agenditas y los anotáramos, por favor, porque de pronto no es muy fácil procesar toda esta información. Y vamos a comenzar con el primero. La siguiente, por favor. Bueno, hay tres líneas. La primera es como se escribe en hebreo. ¿Listo? O bueno, netamente no como se escribe porque son letras extrañas, pero sí como más o menos estarían nuestras letras como utilizamos en nuestro alfabeto. ¿Listo? La segunda línea es un acercamiento a la pronunciación, como nosotros podríamos pronunciarlo. Y la tercera es el significado. ¿Listo? Entonces, primer nombre que vamos a ver. Ese primer nombre lo vimos en Génesis, cuando habla de la creación. En Génesis 1:1, donde dice, en el principio, y ahí está, Elohim,
creó los cielos y la tierra. Entonces ahí vemos una referencia de dónde encontramos o dónde se colocó este nombre o dónde se reveló este nombre. Entonces ahí, Génesis 1. ¿Listo? Entonces, vemos que se escribe Elohim, para nuestro idioma sería Elohim, pero se pronuncia Elohim, la H tiene sonido, y significa poderoso, supremo, Dios o dioses. Es decir, que es en plural, también se toma en plural. Ahora, quiero aquí comentarles que encontré que se toma en plural y muchos se agarran de eso, como que lo tienen como argumento, para decir sobre, no me gusta esta palabra, pero bueno, la Trinidad del Señor. Pero pues eso no es verídico, no es, digamos que, oficial, solamente es algo que muchos utilizan, porque precisamente Elohim es una palabra que se toma en plural también. ¿Listo? A medida que el conocimiento de la verdad va madurando en la Biblia, van apareciendo más nombres del Señor. ¿Listo? Entonces, en este momento Elohim lo utilizaban no solamente para Dios, también lo utilizaban para expresar ocasionalmente gobernantes humanos, jueces o incluso ángeles. Es decir, que esta palabra sí hace referencia a Dios, pero también tenía otros contextos. ¿Listo? Es como para nosotros Dios, la palabra Dios, que nosotros nos referimos hacia el Dios, pero también hablamos de cuando vemos la cultura, digamos, grecorromana. Entonces, el Dios Zeus, el Dios, ¿listo? Para que lo entiendan. Bueno, segundo, es el más importante. Siguiente diapositiva, por favor. El tetragramatón. ¿Qué es tetragramatón? Tetragramatón es una palabra oficial o un término técnico que se le atribuyó a esto que vemos aquí grande. Digo esto porque es impronunciable. Como no tiene vocales, no se puede pronunciar. Es la Y, la H, W y H. ¿Listo? Entonces es un término técnico que se le atribuyó a esta palabra y no se reconoce una pronunciación oficial. No se reconoce. Podemos buscar, encontrar mucha información, intentar, digamos que colocarle algunas vocales, se puede atribuir, ahí más abajito está, como Yahvé, como Yahweh, o en español lo han traducido como Jehová. Entonces, cuando veamos Jehová en la palabra, en nuestra Biblia, ya sabemos que en un principio era esta palabra. ¿Listo? Era el tetragramatón. Ahora, se dice que este es el verdadero nombre de Dios, de nuestro Señor. Pero es tan sublime, tan grande, tan entendible que no lo podemos contener, que no se puede pronunciar. Por eso es que hay tanta, digamos que controversia en cómo pronunciarlo, en cómo hacer, y no hay nada oficial. Entonces, por ahora vamos a tener, digamos que estas posibles pronunciaciones: Yahvé, Yahweh o Jehová. ¿Listo? En español. Entonces, ¿qué significa el nombre del Señor? Se le atribuye cuando se presentó ante Moisés. ¿Se acuerdan allá en Éxodo cuando estaba en la zarza? Y él le dice: pero ¿qué hago, Señor? ¿Qué les digo cuando vaya ante el pueblo? Y les dice: ¿quién se me presentó? Y en nuestra Biblia dice: yo soy el que soy. Así lo tradujeron: yo soy el que soy. Pero ahí estaba esta palabra. ¿Listo? Seguimos. Los judíos, en la tradición judía, para no pronunciar, porque para ellos es tan santo, que por eso es que se perdió ahí como la pronunciación, como que no se oficializó, utilizan otras palabras con que referirse al Señor. Y esta es una de ellas: Adonai. Entonces vemos que se escribe y se pronuncia igual y significa mi Señor. La siguiente, por favor. Vemos también otra que utilizaron, Hashem, se escribe Hashem. Recordemos que en nuestro español no tenemos el sonido de la S y la H en palabras,
pero sí quiero que lo pensemos como la forma en que hacemos shh, ay, shh, shh. ¿Listo? Entonces, para que no digamos Hashem, ¿no? Porque no es CH, sino Hashem. ¿Listo? Y significa su nombre. Entonces hacen referencia a como si estuvieran pronunciando ese tetragramatón, pero le dicen Hashem y significa su nombre. Es como el nombre pronunciado tercerizado. El siguiente, vamos rápidamente. Otra forma, otro nombre es Abba. Se escribe con doble B, se pronuncia con una sola B. Bueno, Abba, así como lo podemos ver, significa padre. Y de aquí en adelante van a haber versículos en donde podemos referenciarlos que se encuentran. ¿Listo? Entonces, Romanos 8:15. Siguiente. Se escribe con Y, pero digamos que a veces, como en nuestro español, suena más una Y. Entonces, para que no lo pronunciemos el John, sino el Elión, ¿listo? Entonces se pronuncia el Elión y él significa el Altísimo Supremo o el Dios Altísimo. El Elión. Lo encontramos como referencia en Salmos 7:17. ¿Listo? Continuamos con el siguiente, el Shaddai. Recordemos la pronunciación de la S y la H. El Shaddai significa Dios Todopoderoso y lo encontramos en Génesis 17:1. Vamos con el siguiente. Sé que son muchos términos, pero quiero que por favor los lleven a su casa, los lleven anotaditos, nos los aprendamos, tengamos memoria de ellos. El siguiente es el Olam, que significa Dios eterno. Lo encontramos en Salmos 9, del 1 al 3. Sería bonito que cuando tuviéramos un tiempo pudiéramos mirar estas citas de donde hace referencia a estos nombres del Señor. Vamos con el siguiente. Este es el Wiboj. Puse la J ahí porque quiero hacer acá una anotación. En el hebreo la R o la R tiende a ser muy gutural, cosa que nosotros no hacemos. Algo más parecido al francés, que suena como algo. Entonces puse la J, pero no es tanto J, es como una combinación de la R y de la J, ¿listo? Entonces sería algo como el Wiboj, ¿listo? Sonaría algo así. ¿Qué significa Dios fuerte, enfocado hacia el Mesías como poderoso gran guerrero? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando utilizan este nombre es más enfocado hacia Jesús, hacia como el Señor Hijo, ¿listo? Y lo encontramos en Isaías 9:6. Es que si sería pronunciada, o sea, si se pronuncia como tú lo dijiste, tocaría ponerle diéresis a la U, porque si no sería el Giboj. Ah, tienes toda la razón, es Giboj. Es Giboj. Bien, muy bien, acá está Pilo. Sí, señor, sí es así. No es Wiboj, sino Giboj. Tienes toda la razón. Chévere, Santi, chévere que estés Pilo aquí, podamos aprender. Bien. Listo. Comenzamos con los compuestos. Bueno, ya teníamos, digamos que el Shaddai, el Olam, pero aquí el compuesto es con la palabra impronunciable o el nombre impronunciable, y lo vamos entonces en esta forma a aprenderlo o cambiarlo por el Señor, ¿listo? Sé que pusimos Yahweh, Yahvé o Jehová,
pero en este momento lo vamos a tomar como el Señor. ¿Listo? Entonces, el primero es Rafa, se pronunciaría como Yahweh Rafa, y en español quedaría como el Señor sana o el Señor es mi sanador. ¿Listo? Eso lo encontramos en Éxodo 15:26. Siguiente, por favor. Es Yahweh Shalom. Para nosotros sería en español el Señor es paz. Y lo encontramos en Números 6:26. El siguiente. Espera, profe, espera. Alguien, profe. El Señor es paz. Números 6:26. Shalom. El siguiente dice Yahweh Roí. Tiene la tilde, se pronuncia como si tuviera una tilde en la I, Roí. Y significa el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Lo encontramos en Juan 10:11. Continuamos con Yahweh Sebaot. Cambia un poco mucho ahí la pronunciación, porque podríamos pronunciarlo Sabaot, pero es Sebaot, y significa el Señor de los ejércitos, o en algunas veces se toma como el Señor Todopoderoso. En Salmos 46:7 específicamente aparece como Todopoderoso, fue traducido como Todopoderoso. 46:7. Salmos 46:7. ¿Listo? Continuamos con Yahweh Nisi, y significa el Señor es mi bandera o estandarte. Les puse ahí entre paréntesis la palabra victoria porque se refiere a eso, más que a lo físico, más que, bueno, tengo una bandera y es mi Señor, es más como a la acción o al creer en fe de que Él me da la victoria, de que Él es mi victoria. ¿Listo? Cuando queramos expresar esto. Yahweh Nisi. Y lo encontramos en Éxodo 17:15. Ya vamos terminando, tranquilos. Es una de las pocas enseñanzas que tiene tanto que anotar o que tiene tantos términos, pero quisiera de verdad que los interiorizáramos, que los aprendiéramos juntos. Siguiente, por favor. Yahweh Jireh. Es como si tuviera una tilde en la E, no Jireh, sino Jireh. Se escribe con J, bueno, en la parte de arriba, como vemos, y significa el Señor provee o proveerá. Es decir, cuando queramos decir que el Señor ha provisto y te ha dado lo necesario, podemos decir Yahweh Jireh. O cuando estás también declarando con fe de que el Señor proveerá en un futuro, de que tú confías en Él, podrás decir Yahweh Jireh. Y lo encontramos en Juan 10:11. Siguiente. Yahweh Mekadesh. Yahweh Mekadesh. Significa el Señor que santifica o que hace santo. El Señor que santifica o que hace santo. Eso lo encontramos en Salmos 46:7. 46:7, sí. Aquí acabo de recordar que el grupo de danzas
tiene unas camisetas con los nombres del Señor, ¿cierto? Entonces ya podemos entender cuando las veamos a ellas, ¿tiene el Yahweh? No, solo sí. Yahweh Mekadesh, Yahweh Jireh. Entonces ya no vamos a decir qué es eso, sino ya vamos a comprender qué es lo que se está declarando. Amén. Bueno, seguimos. Este es un poco dificultoso. Yahweh Sidkenu. Sidkenu. Y significa el Señor nuestra justicia. El Señor nuestra justicia. Las pronunciaciones no son oficiales, solamente quise escucharlos y colocarles algo parecido, pero cuando ustedes vayan a encontrar en internet tal vez aparezcan con unas señalizaciones diferentes, solo que quise hacerlo más coloquial, más entendible. ¿Listo? Nos encontramos en Jeremías 33:16. Y por último, Yahweh Sama, el Señor está allí. Ese lo vemos en Ezequiel 48:35 y se refiere sobre todo cuando el Señor se había apartado por un momento del templo, cuando se destruyó, y cuando quisieron hacer referencia cuando el Señor volvió, que el Señor estaba allí, entonces pronunciaron esto: Yahweh Sama. Cuando la gloria del Señor regresó. Creo que es la última nota, ¿sí? Listo. Con este finalizamos los nombres del Señor. Traté de tenerlos todos, de lanzárselos todos de una vez, para que los anotemos, los interioricemos, sepamos de ellos, los estudiemos, no solo quedemos con lo que aprendimos aquí, sino también podamos llegar a casa a estudiar sobre ellos. Y como conclusión, quiero que nos llevemos dos cosas importantes de lo que acabamos de ver en la palabra de hoy. Primero, que no hay forma mejor de conocer a nuestro Señor que estudiar su palabra a profundidad. Entonces, tomar la palabra, leerla. Aprendimos que en varias versiones, ver el contexto, ¿cierto? No les recomiendo mucho internet, tengan mucho cuidado. Alguna vez hicimos un ejercicio con el grupo de alabanza de unas preguntas y todos fueron y corrieron, y aunque dijimos internet, no, todos allá en internet. ¿Qué significa? Y llegaron con unas cosas que de verdad me sorprendieron. Unas doctrinas, filosofías, y no se trata de eso, porque eso puede sacarnos del camino, confundirnos. El estudiar la palabra es con la palabra física, comentarios bíblicos, que sepamos que tienen una trascendencia verdadera. ¿Listo? Lo segundo, estar en la presencia del Señor, en intimidad, cada cuanto oras a solas. Quería hacer énfasis en esto, orar a solas. No es lo mismo orar aquí, todos juntos, cuando escuchamos la oración del hermano, o cuando tememos decir tantas cosas porque es que el hermano me escucha y qué pena mis pecados. No es lo mismo. Así que los invito por favor en hacer énfasis en esa, estar en la presencia del Señor en intimidad, solitos, cerrada la puerta, solamente tú y el Señor. Tercero, no dejar de congregarnos. Esta parte ha sido muy tocada como en la parte negativa estos últimos tiempos. Nos ha entrado un miedo de congregarnos por todo esto de la pandemia, por todas las cosas que dicen, o también por el tiempo, por el trabajo. Pero el congregarnos nos permite aprender de su palabra, nos permite servir en la iglesia, y al poner por obra la palabra que aprendemos, entonces seguimos recibiendo y adquiriendo más conocimiento. ¿Listo? Entonces los invito por favor no dejar de congregarnos. Y lo segundo que quiero, porque eso hacía parte de la primera cosa, es
una invitación a utilizar y pronunciar lo que hemos aprendido. En tu oración, cuando te acuerdes, y si tienes la hojita por ahí y la agenda por ahí, la traigas a memoria o la tengas ahí físicamente y comiences a decir, comiences a declarar. Puede ser en hebreo, lo vimos en hebreo, o puede ser en español. Decir, Señor, tú eres mi estandarte, tú eres mi victoria. Tú te presentaste a tu pueblo como la victoria, y hoy puedo decir, Señor, que tú también eres mi victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad. O si queremos decir, Señor, tú sanas, o Señor, tú eres mi provisión. Aunque las personas declaren que la provisión es el trabajo, que es el jefe, que son las cosas físicas, yo puedo decir, Yahweh Jireh, tú eres mi proveedor, tú proveerás. Amén. Y con cada nombre del Señor que tú puedas declararlo y puedas hacerlo con fe. Así que te pido por favor que te pongas en pie.